Siguen saliendo momentos de Ji-kook y honestamente ya no sabemos si estamos soñando o si es real, pero este último fue de infarto. Uno de esos que nadie se atrevía a pedir por miedo a ilusionarse demasiado, pero que en el fondo todos deseábamos ver. Primero, Jimin y Jungkook fueron vistos usando pijamas y gorritos en uno de esos lugares que parecen salidos de un cuento, Hoi An, Vietnam. Este sitio es famoso por sus barquitos y las linternas que se lanzan al río, un lugar romántico, íntimo, mágico. Y por supuesto, ahí estaban ellos, Jimin y Jungkook, como si el destino se hubiera puesto de acuerdo para regalarnos justo esa escena. Los vieron juntos, subiendo a un bote, tranquilos, sin prisa, vestidos cómodos, sin preocuparse por nada más que disfrutar el momento. Jungkook le tomó fotos a Jimin mientras estaban en el bote, y Jimin, como si supiera exactamente lo que el otro quería capturar, posaba para él con esa expresión entre serena y juguetona. Se notaba que se conocen, que se entienden, que no hace falta decir mucho entre ellos para compartir algo tan especial. Pero eso no fue todo. Hay un video grabado desde lejos, por lo que no se ve con total nitidez, pero basta con observarlo una sola vez para quedarse sin aire. En el clip se ve a Jimin apoyando la cabeza en el hombro de Jungkook, mientras este sostiene la cámara y graba las linternas flotando en el agua. Es un gesto simple, pero lleno de significado. Jimin primero se acerca para mirar lo que Jungkook está grabando y en lugar de simplemente inclinarse, decide apoyar su cabeza suavemente en su hombro, como si ese fuera su lugar natural. Después, como si ese gesto no fuera ya suficiente para destruirnos emocionalmente, juntan sus cabezas. No por accidente, no porque el bote se moviera o algo así. ¡No! Lo hacen de manera tan natural, tan coordinada, que uno no puede evitar pensar que hay una conexión especial ahí. Y algunos incluso comentan que por la cercanía y la forma en que inclinan los rostros, parece que Jimin le besa la oreja a Jungkook, o tal vez es al revés. Nadie lo sabe con certeza y probablemente nunca lo sabremos hasta que salga la segunda temporada de Are You Sure? Si es que eso realmente está pasando y no es una ilusión colectiva que estamos alimentando entre todos con desesperación. Lo que sí está claro es que se están divirtiendo, que están compartiendo momentos únicos, que están siendo ellos mismos en un entorno que se siente seguro y especial. Jimin y Jungkook riéndose juntos, explorando ciudades llenas de historia y belleza, navegando en botes bajo linternas, tomándose fotos mutuamente como si fueran dos chicos enamorados de la vida, de lo que están viviendo, o quizás del uno al otro. Sea lo que sea, se ven hermosos y felices, y eso es lo que más importa. Aunque no sepamos todos los detalles, aunque no podamos escuchar lo que se dicen ni confirmar qué pasó exactamente en ese segundo donde sus cabezas se juntan, podemos sentir que hay algo verdadero, algo que va más allá de lo que una cámara puede captar. Algo que ellos dos siguen compartiendo, como si fueran los únicos que entienden lo que realmente está pasando. Otra persona relató una anécdota compartida por el amigo de una fan de Jikook, quien sin ser seguidor del grupo, tuvo un inesperado encuentro con ellos en un mercado de Da Nang, Vietnam. Él se encontraba ayudando a su madre en uno de los puestos del mercado coreano, cuando notó a dos personas que se acercaban a comprar en un puesto cercano. No reconoció de inmediato quiénes eran, ya que no es fan ni está familiarizado con el idioma coreano, por lo que no comprendía lo que decían.
Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue la manera en que interactuaban. Se reían entre ellos con naturalidad, como si fueran dos amigos disfrutando de una tarde común, relajados y sin pretensiones. Eligieron algunas cosas de forma tranquila, sin apuro, y aunque el ambiente estaba algo controlado por la presencia del staff que se aseguraba de que no se les acercara nadie, la atmósfera se mantenía en calma. El chico, sin querer ser invasivo, les tomó una foto desde lejos, más por curiosidad que por otra cosa. Todo fue muy rápido, pero suficiente para dejar una impresión. La naturalidad con la que se movían, la cercanía entre ellos y la simpleza del momento. Dos figuras mundialmente conocidas caminando entre puestos de mercado con pijama y una sonrisa compartida, fue lo que más llamó la atención. Un instante íntimo, casi doméstico, capturado por alguien que ni siquiera los conocía bien, pero que supo reconocer que estaba presenciando algo especial. Una persona que tuvo la suerte de ver a Jungkook y Jimin en Vietnam compartió su experiencia visiblemente impresionada por lo que presenció. Contó que los vio a ambos dentro de un auto, sentados juntos. Dijo que Jimin, en particular, le llamó mucho la atención por lo pálido que era. Su piel destacaba incluso desde la distancia. Llevaba unas gafas de sol negras que contrastaban con su rostro claro, y había algo en su apariencia que lo hacía ver increíblemente inocente. Mencionó que el cabello de Jimin era más corto que el de Jungkook y que constantemente se lo echaba hacia atrás, como si el viento o el movimiento lo despeinara con facilidad. Su peinado, descrito como todo de punta, reforzaba esa imagen juvenil que parecía no coincidir con su edad real. La persona que los vio aseguró que ambos eran dos estudiantes de secundaria, tan frescos y despreocupados que le costaba creer que ya tenían alrededor de 30 años. Detalló también que Jimin llevaba sandalias y que sus pies, al igual que el resto de su piel, eran de un tono blanco rosado, tan claros que le sorprendieron genuinamente. Nunca, según sus propias palabras, había visto en persona a un chico con una piel tan blanca como la de Jimin. La impresión que le dejaron fue tan fuerte que no pudo evitar fijarse en cada pequeño detalle, como si estuviera viendo algo irreal.